Has recibido un email. Asunto. Bienvenidos a Inexplicable, soy Estefano. Soy Daniela Astrid y les estaré contando historias extrañas que encontramos en el ciberespacio. Las historias que les contaré son experiencias de personas que muestran el lado más extraño de nuestro mundo. Sin nada más que agregar, empecemos con las historias. La primera casa en la que viví se construyó en 1913. Después de mudarme, supe casi al instante que no estaba sola, porque con el rabillo del ojo siempre veía movimiento en el espejo. También fumaba por aquel entonces y una mañana al salir del dormitorio, encontré el cenicero de la mesa de noche caído en el suelo, pero nunca me sentí amenazada ni asustada. Nosotros, es decir, los fantasmas, espíritus y yo, coexistíamos en la casa sin problemas. Mi novia se mudó y después de unos años nos casamos. Hablaba de estas cosas y él simplemente me miraba sin decirme nada. Viajaba mucho por trabajo, así que pasaba mucho tiempo sola en casa. Una noche estaba en mi laptop escuchando música y jugando. Claramente me tocaron por detrás del hombro derecho 3 veces. Grité. Me levanté de un salto, me di la vuelta y no había nadie. Me morí de miedo. Se lo conté a mi ahora esposo y entonces empezó a hablarme de las sombras que veía moviéndose en mi oficina. Habló de los pasos que oía en la casa cuando estaba solo. Después de eso, esa entidad me tocó el hombro una vez más. Cuando nos mudamos de esa casa y estaba prácticamente vacía, yo estaba allí sola limpiando. Yo oí los pasos de los que mi esposo hablaba. Lo que fuera que estuviera allí me empezó a parecerme más amenazante hacia el final de nuestra estancia. Me encantaba la casa, pero me alegré mucho cuando nos fuimos. Las escaleras de mi ático llevaban 3 días oliendo a pelo quemado. Era extremadamente extraño porque era precisamente esa zona y tengo una casa muy vieja y con corrientes de aire. El cuarto día llegué a casa del trabajo justo antes de medianoche y en cuanto entré sentí como si alguien me pisara el hombro, respirándome en la nuca. La sensación era tan fuerte que abrí el botiquín para que el espejo quedara contra la pared. También me duché con la cortina abierta porque tenía una necesidad imperiosa de ver la habitación. Después de la ducha estaba un poco más tranquila hasta que pasé por delante de la habitación de mi hija de 4 años. La puerta estaba cerrada, pero la oí hablar dormida. Entonces oí un fuerte golpe. Abrí la puerta lentamente y la encontré durmiendo encima de las sábanas. Y el montón de peluches con los que insistía a dormir estaba esparcido por la habitación. Bajé la luz, miré alrededor y comprobé su respiración. Todo parecía estar bien, así que me fui a la cama. A la mañana siguiente le pregunté si había tenido una pesadilla. Me dijo, sí, había un hombre sin brazos y con la cara llena de salsa y no paraba de reírse de mí. Le dije que se fuera, pero no quiso. Entonces un brazo salió de la pared, me lanzó contra el techo, me desplomé en la cama y volví a dormirme. Y le dije, ¿con salsa en la cara? Y finalmente me respondió, sí, rojo como espaguetis. Cuando era una niña, mi mamá y mis abuelos me llevaron a ver una obra sobre prisioneros en un antiguo calabozo que ahora es un lugar turístico. Para mí, yo de pequeña, los actores eran muy realistas y empecé a llorar y tuvimos que irnos. Hablando con mi mamá hace un par de años, me enteré que en realidad no era una obra. Solo fuimos a visitar un antiguo calabozo vacío. Mi compañera de cuarto y yo vivíamos en una casa de campo de más de 100 años. Muchas cosas extrañas pasaban allí, pero hay una que cuento con mucha frecuencia. Un día estábamos viendo televisión en la sala en el primer piso y de repente escuchamos un fuerte golpe, como de algo de vidrio que se hizo trizas y sentimos el piso de arriba moverse. Ambas corrimos arriba, pero no encontramos ninguna cosa fuera de lugar. En la casa teníamos una habitación en donde teníamos una computadora. Esta se encontraba al final del pasillo. Una noche tenía que ir al baño. Este también se encontraba al final del pasillo. Al llegar allí, noté que la luz de la computadora iluminaba tenuemente la habitación. Luego pareció que alguien caminaba enfrente de la computadora, dejando una sombra en la pared. Me sobresalté y luego empecé a reír diciendo, sí que me diste un susto. Entré y no había nadie allí. Salí corriendo y evité ir a ese baño por semanas. Cuando estuve en la secundaria, mi tío me daba algunas monedas para cuidar a sus hijos y acompañar a mi tía. Ellos vivían en una casa de 2 pisos cerca del río en una zona bonita. Los niños tenían 3 y 6 años. Un día estaba sentada en la habitación con el teléfono en la mano, cuando de repente escuché a un bebé llorar. Pensando que era mi primo de 3 años, me fui al fondo de las escaleras para ver si mi tía estaba encargada de la situación. La llamé un par de veces sin recibir respuesta alguna. El bebé seguía llorando. Llamé a mi tía una vez más y cuando no oí respuesta, empecé a subir a las escaleras. Luego oí a mis primos y a mi tía jugar afuera de la casa. Me quedé con todos los pelos de punta y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Lentamente di la vuelta, bajé las escaleras
escaleras, entré a mi auto y me fui. El bebé seguía llorando cuando cerré la puerta de la casa. Unos años más tarde, en una reunión familiar, le conté esto a mi tío y me dijo que él y su esposa también solían escuchar al bebé. Aparentemente los anteriores dueños de la casa tenían un niño que falleció del síndrome de repentina muerte infantil en el cuarto del segundo piso. Mi tío llamó a un sacerdote y realizó una misa para el bebé. Él dijo que desde ese entonces nunca más oyeron al bebé. Todavía me da miedo cuando le cuento esto a alguien. Cuando era pequeño vivíamos en una antigua mansión con mis abuelos. Un día mi padre se despertó en mitad de la noche y vio lo que parecía el fantasma de mi madre encima de la cama, gritando e intentando meterse en su cuerpo dormido. Esto lo asustó tanto que se negó a volver a casa y nos mudamos. Cuando tenía unos 6 años ya teníamos nuestro propio apartamento. Una mañana, justo después de despertarnos, mi madre fue a prepararnos una taza de leche caliente. Era invierno y las luces de la habitación estaban apagadas, pero las del pasillo estaban encendidas. Recuerdo vívidamente cómo se amontonaba el polvo y un fantasma con la forma de mi madre, pero vestida como si fuera del siglo XIX, y apareció y salió de la habitación siguiéndola, sin hacerme caso. Fue lo más surrealista que he visto en mi vida y todavía lo recuerdo vívidamente. Hace 10 años estaba en casa mirando esta horrible película de Lindsay Lohan con mi prometida y mi mejor amigo. La película se llamaba Golpe de Suerte y yo honestamente no recuerdo ni una sola cosa de la trama, pero sí recuerdo el final. Para aquellos quienes no han visto la película o no la recuerdan, al final, justo antes de que aparezcan los créditos, Lindsay chasquea los dedos y la pantalla se pone en negro. Bueno, cuando ella chasqueó los dedos, todo se puso negro. El cuarto estaba envuelto en una oscuridad completa, justo en el momento en que sus dedos chasquearon. Y no solo mi apartamento, sino toda la cuadra, totalmente oscuras. Ni siquiera puedo recordar las cosas que pasaron por mi cabeza en ese momento, pero nunca olvidaré lo que pasó. Estaba caminando por los bosques cerca del mar en el sur de Inglaterra, cuando me encontré con una formación rocosa que tenía un letrero, el asiento de los deseos. Era como un trono gigante, pero obviamente de origen natural, y no hecho por una persona. Me senté en él sin pensarlo a pedir un deseo. Mientras estaba sentado, una familia pasó por el camino enfrente de mí. Un hombre, una mujer, un niño y una niña. Todos ordinarios en vestimenta y apariencia, pero prominentemente atractivos. Luego, el siguiente año, estaba caminando solo por ese mismo camino, pero en un mes diferente y en una hora diferente del día. Me volví a encontrar con el asiento de los deseos y me senté en él, y la misma familia pasó de nuevo. El mundo está lleno de coincidencias, algunas significantes, otras no tanto, pero esta experiencia me pareció una coincidencia bastante grande. Un día salí de la tienda y cuando di la vuelta de la esquina, vi a un cuervo intentando leer una novela de pasta blanda en un asiento del parque. Estaba el cuervo en el asiento moviendo las páginas con su pico. Cuando él notó que lo estaba observando, saltó lejos, como si lo hubiese atrapado infragante, y se fue volando unos minutos después. Terminé haciéndome un tatuaje de un cuervo leyendo un libro, porque aquel incidente me dejó impresionada. Nadie parece creerme, pero amigo, los cuervos son endiabladamente inteligentes. Probablemente aquella ave intentaba imitar a una persona o intentaba agarrar las páginas para su nido, pero de todas formas, fue una extraña experiencia. Tenía como 12 años y desperté en medio de la noche con ganas de ir al baño. Caminé por el pasillo hasta llegar al pequeño baño, encendí las luces y cuando estuve a punto de llegar a la taza del baño me fijé arriba y vi un rostro en el espejo. No era mi rostro, era como si alguien estuviera en el otro lado, parado en la derecha, con su rostro justo al costado del espejo mirándome. Solo lo vi por un breve momento, pero se quedó grabado en mi mente. Grité y me fui corriendo a encontrar a mi papá. Mi papá obviamente se fue a investigar. Luego me calmó, o por lo menos lo intentó. Empezamos a rezar porque yo estaba aterrada. Luego debí de haberme ido a dormir. Los años pasaron hasta llegar a mis 30. Me había olvidado del evento. Una noche mientras estaba de visita en la casa de mis padres, mi papá calmadamente mencionó lo que pasó. ¿Recuerdas esa vez que viste un rostro en el espejo? De repente vino el recuerdo a mi mente, junto con un escalofrío por todo mi cuerpo. Sí, lo recuerdo. Bueno, yo a veces me pongo a pensar sobre esa noche. Él miró al suelo con una expresión seria. Yo lo vi también. Mi padre se puso a describir exactamente lo que vio. No teníamos ni idea de lo que era. Al parecer, cuando mi papá se fue a investigar, él vio el rostro y se asustó. Aparentemente, la sesión de oración que tuvimos esa noche fue tanto para sus propios nervios como para los míos. Yo respeto su decisión de ocultarme eso hasta mis 30, pero a veces deseo que nunca me lo haya contado. Cuando tenía 10 u 11,
Yo estaba rumbo a la playa con mi tía y sus amigas. Éramos 2 autos en la ruta. Para llegar allá teníamos que pasar por una larga zona industrial. No sabíamos la dirección, así que nuestro auto estaba siguiendo al otro. De repente, el otro auto dio una vuelta inesperada, así que nuestro conductor tenía que tomar una curva cerrada. En ese momento escuchamos una clara voz, muy alta dentro del auto diciendo entre risas: ¿curva cerrada? El conductor inmediatamente pisó el freno. Nos miramos a nosotros confundidos. Todos reconocimos que esa voz no pertenecía a nadie de nosotros. Al mismo tiempo, notamos que el otro auto también se había detenido. El otro conductor salió del auto con una cara de auténtico terror y nos gritó: ¿Oyeron? ¿Oyeron eso también? Ellos oyeron lo mismo dentro de su auto. El área estaba completamente desierta. Muchas gracias por quedarte hasta el final. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo sobrenatural? Daniela y Estefano te desean muy buenas noches.